aplicación de la Ley de Incentivo Tributario I+D, como también programas de innovación empresarial, innovación en el sector público. También ha participado apoyando a la CEPAL y al Banco Interamericano del Desarrollo en consultorías internacionales para el diseño de políticas públicas en materia de I+D+ empresarial. Lo que les quiero transmitir con esto es que María Isabel tiene una gran trayectoria y experiencia en estos temas de innovación empresarial y cómo se relaciona con el sector público. Hoy día nos va a presentar innovación empresarial y programas Corfo en apoyo a la a la investigación, desarrollo e innovación. María Isabel, ¿estás por ahí? Si puedes encender tu cámara. Hola, te damos la bienvenida, por favor. Es todo tuyo el escenario virtual. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias por la posibilidad de estar acá y poder generar esta instancia en que podamos hablar de innovación, de distintas alternativas de financiamiento para las innovaciones que se pueden estar desarrollando. Les cuento que estoy desde Corfo. Corfo está justo en Moneda con Estado y estoy al lado de la calle Las Motos, así que probablemente va a haber un poco de ruido de fondo, les pido disculpas, pero no va a ser inconveniente para que podamos hacer la presentación. Voy a partir entonces. Cuéntenme por favor si es que se ve bien la presentación y con eso podemos iniciar. Perfecto, María Isabel, dale nomás. Ya. Muy bien. Bueno, nuevamente agradecer la oportunidad de poder estar acá para poder contarles un poco qué es lo que estamos haciendo desde Corfo en materia de apoyo a la innovación y al emprendimiento. Pero antes de eso, yo creo que es importante también entregar cierta información de contexto que nos permite entender un poco dónde estamos en relación al desarrollo de la innovación, principalmente en el ámbito empresarial. Entonces, en este contexto creo que lo primero... Lo primero es, yo no sé si ustedes en el fondo manejan esta información, pero es bien relevante. ¿Saben ustedes cuánto valor agregamos nosotros por cada kilogramo de material que se consume? Nosotros agregamos solo $0,5 por cada kilo de material que se consume, mientras los países OECD en promedio están más o menos en un 2,3%. O sea, un 2,3% de dólares, un $2,3 por cada kilo de material digamos, que se utiliza. Por otro lado, también es importante tener claro que la tasa de innovación en Chile ha ido disminuyendo en el tiempo. La última estadística de la encuesta nacional de innovación lo que nos indica es que solamente un 15,1% de las empresas declaran ellas que son innovadoras, mientras que también teníamos una baja en la tasa de inversión en investigación y desarrollo. En Chile solamente el 0,36% del Producto Interno Bruto se invierte en investigación y desarrollo, mientras que también ahí en los países OECD la diferencia es enorme, ellos están del orden de un 2,4% del total del esfuerzo que hacen como país se invierte en investigación y desarrollo. En Chile la brecha además que tenemos en este tema es bien relevante y de ahí la importancia de lo que vamos a hablar, que es de la ley de I+D, ¿no es cierto?, y este incentivo tributario, porque efectivamente, si bien como país invertimos muy poco en investigación y desarrollo, cuando uno hace un doble clic para poder entender cuál es el esfuerzo que hay detrás de esto, este esfuerzo proviene principalmente del sector público, universidades, centros de investigación, pero muy poquito desde el ámbito empresarial. Solamente el 38% del total del esfuerzo como país por invertir en investigación y desarrollo proviene de los privados y el resto de otros actores. En los países desarrollados esta relación es prácticamente inversa. Casi el 70% del total del esfuerzo que hacen estos países por I+D proviene justamente de los privados. Y ahí efectivamente lo que dice la experiencia internacional es que cuando uno implementa mecanismos de apoyo para poder incentivar la inversión privada en investigación y desarrollo, como son los incentivos tributarios en complemento con otros mecanismos, pueden demostrar tener un resultado relevante. También es importante desde el punto de vista de la innovación en Chile, un poco entender cómo se descompone o qué tipo de innovación son las que principalmente realizan las empresas.
Y en este contexto, primero, entender que efectivamente hay un grupo importante de empresas en este país que declara que hace innovación de carácter no tecnológica, que es evidentemente muy relevante e importante que las empresas lo hagan porque esto genera, ¿no es cierto?, cierto impacto en términos de poder modernizar la estructura organizacional, ¿no es cierto?, nuevas estrategias de marketing, etcétera, pero evidentemente que lo que a nosotros nos interesa es potenciar aquella innovación de carácter tecnológica en las empresas, donde esta información que es de la Encuesta Nacional de Innovación, lo que nos permite evidenciar principalmente es que si bien hay un número relativamente, ¿no es cierto?, no menor de empresas que declaran que hacen innovación tecnológica, esta principalmente está en el ámbito de la innovación en procesos y con un porcentaje bastante inferior respecto de lo que es la innovación en productos. En buenas cuentas, nosotros podríamos entender que mayoritariamente las empresas están realizando innovación de carácter tecnológica asociadas a innovación en procesos, y eso muy vinculado a lo que tiene que ver con mejoras sustanciales de procesos. Pero evidentemente que a nosotros nos interesa también poder potenciar, ¿no es cierto?, aquella innovación que tiene el foco en desarrollo de nuevos productos, y sumado al tema de los procesos, ¿no? Muy por el contrario, esto tiene un valor importante, sobre todo en industrias, por ejemplo, como en la minera. Y cuando nosotros le preguntamos a las empresas, bueno, dígame, en el fondo, si estas innovaciones que usted está realizando son nuevas para su empresa o son nuevas por el mercado, la mayoría de ellas, independientemente si es que sean innovaciones en productos o en procesos, lo que indican, ¿no es cierto?, que son nuevas para su empresa, y muy poquitos están desarrollando aquellas innovaciones que son de carácter más sofisticadas, más disruptivas, ¿no es cierto?, y que efectivamente representan un avance y una novedad a nivel de mercado. Y también ahí hay desafíos, digamos, no menor y relevantes en términos de cómo nosotros vamos incentivando y vamos motivando a las empresas para que se decidan a desarrollar tipos de innovaciones que sean más sofisticadas, ¿no es cierto?, y que puedan tener mayor impacto desde el punto de vista de los negocios que pueden generar. Aquí hay una data que es bien relevante y que yo creo que conversa mucho con lo que se va a desarrollar con las siguientes presentaciones, y que tiene que ver que efectivamente, si bien la tasa de inversión en investigación y desarrollo en el país es bastante baja, hemos visto en los últimos años que hay un grupo no menor de microempresas. Estamos hablando principalmente de emprendimientos de base tecnológica, ¿no es cierto?, de startups que están siendo muy intensivos en inversión en investigación y desarrollo. Y aquí hay un espacio relevante, evidentemente, para poder conectar de alguna manera esos desarrollos tecnológicos que hacen, ¿no es cierto?, estas pymes en materia de I+D, y que puedan atender requerimientos, necesidades o desafíos que las empresas, que son mucho más grandes, que en algunos casos son un poco más burocráticas en términos de cómo plantearse la innovación y cómo estar sistematizando estos procesos y desarrollar innovación de carácter más sofisticado, podemos entender que ahí hay un espacio interesante para poder conectarse y evidentemente también vincularse con los incentivos tributarios. Nosotros básicamente lo que queremos pasar, ¿no es cierto?, es de una etapa que si bien en Chile hemos avanzado, somos bastante eficientes, digamos, en la innovación, digamos, en la mejora de procesos, queremos avanzar, ¿no es cierto?, a una etapa de desarrollo donde obviamente estemos hablando de que nos potencia la innovación. Cosas que son súper relevantes considerar, y que esto yo creo que tenemos que probablemente un poco más decirlo, pero efectivamente estamos en el contexto de un escenario mundial que es complejo y que hace mucho más exigente la necesidad de que todos los sectores, pero en particular el sector privado, ¿no es cierto?, se plantee el seguir innovando, ¿no es cierto?, de una manera sistemática, permanente. Tenemos todo lo que implica la revolución 4.0 en las distintas industrias, todos los requerimientos que hay en términos de sostenibilidad y cómo nos está afectando el cambio climático. Sociedades que son cada vez más empoderadas, exigentes, no solo con los gobiernos y con los estados, sino que también con las empresas, el envejecimiento de la población, donde también ahí hay espacios muy relevantes para poder innovar, y sin duda alguna el contexto que tenemos, ¿no es cierto?, de la pandemia y todos los cambios que esto está generando. El tiempo está pasando, nosotros efectivamente no podemos quedarnos, y aquí hay que plantearse el poder seguir avanzando en materia de desarrollar innovación, y independientemente de cuál sea el ámbito. Yo creo que en esto hay que partir. Hay innovaciones que puedan ser, ¿no es cierto?, relevantes para una empresa, aun cuando sean cosas que ya se hayan desarrollado, que sean relevantes para una región, para el país o de clase mundial. Aquí hay distintos ámbitos.
nosotros lo que nos interesa, ¿no es cierto?, y desde el punto de vista de los tipos de innovaciones que hay, podemos entender que aquellas que son de carácter incremental, ¿no es cierto?, vienen de alguna manera a mejorar, por decirlo así, sustancialmente productos, y si bien no son extremadamente novedosas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de esos desarrollos, tienen un impacto relevante en las empresas y en las economías. Lo mismo la innovación en eficiencia, y para qué decir, ¿no es cierto?, aquella que es súper disruptiva y que crea nuevos mercados, que son pocos casos, pero que también tienen un impacto relevante. So, cuando hablamos de innovación, yo quiero en el fondo transmitir que no es algo que sea tan complejo. Aquí es muy relevante el tema de la sistematización y cómo lograr de alguna manera, ¿no es cierto?, avanzar en este contexto. Es fundamental cuando uno quiere desarrollar, ¿no es cierto?, algo, es tener una muy buena capacidad para poder observar y buscar problemas, ¿ya? Es decir, ¿dónde hay desafíos y hay cosas que no están resueltas y que yo pudiese aportar con una solución que sea relevante para poder atender esos problemas? Otro que también es súper importante es que no nos enamoremos de las ideas. Nosotros lo vemos acá permanentemente, empresas que tienen ideas y se enamoran de sus ideas, pero que en realidad no se están haciendo cargo de un problema que sea real y de una magnitud real que permita justificar el llevar a cabo esa innovación. Eso es muy relevante. Primero, capacidad de observar, ¿ya? Lo otro, ¿no es cierto?, el tema de que podamos generar equipos que sean, ¿no es cierto?, de trabajo lo más diversos posibles para poder aportar con soluciones de distintas miradas, ¿ya? De distintas miradas, no solo desde un solo ámbito. Eso es bien relevante. Aplicar y trabajar, por supuesto, con metodologías que sean ágiles y que nos permitan, ¿no es cierto?, de alguna manera ir avanzando rápidamente. El tema del prototipaje es fundamental y es algo que nosotros, obviamente, desde Corfo, con nuestros instrumentos siempre fomentamos, tratamos, ¿no es cierto?, de apoyar y de relevar, porque efectivamente es lo único que nos permite, ¿no es cierto?, si es que nos vamos a equivocar, como se dice, equivocarnos barato, pero llegar a prototipos que sean de carácter funcional y que nos permitan entender que estos, ¿no es cierto?, son capaces de hacerse cargo de todas las funcionalidades y las características que uno definió que un nuevo producto, un nuevo proceso o un nuevo servicio o uno mejorar, digamos, sustancialmente mejorado pueda tener. Y lo otro que también es fundamental es en el fondo tener claro que cuando uno desarrolla una innovación y esta innovación no representa un impacto económico o de eficiencia, ¿no es cierto?, ahorro en una empresa, es lo mismo que nada, ¿ya? Entonces aquí hay que generar una buena capacidad, por supuesto, para poder definir un modelo de negocios, un modelo de ingresos que sea relevante y también poder medir los resultados y el impacto asociado a esas innovaciones que yo estoy desarrollando. Desde el punto de vista de la gerencia de innovación de Corfo, nosotros, yo ya les dije, lo que nos interesa es apoyar el desarrollo de innovaciones de carácter tecnológico, que sean innovadoras, que permitan mejorar, ¿no es cierto?, productos, procesos, servicios, sofisticarlos y, por supuesto, tratar de diversificar y apoyar en ese contexto. Esto es para que se haga una idea, una foto del portafolio de proyectos que nosotros apoyamos justamente en la gerencia de innovación. Hay un número no menor de proyectos asociados, ¿no es cierto?, estos por monto, a la industria minera. La verdad es que yo diría que este cuadro es bien representativo de la realidad productiva nacional, además, ¿no? Y esta información está disponible para que la puedan ver desde la página web de Corfo. Desde el punto de vista de los instrumentos de apoyo que nosotros tenemos en Corfo, es importante tener claro que los instrumentos apoyan a las empresas en todas las etapas del proceso innovador. Por lo tanto, hay algunos que están dentro de un primer grupo que nosotros le llamamos Renuévate, que son apoyos en el fondo muy específicos y puntuales para que las empresas se puedan iniciar, empresas y emprendedores me refiero con esto, iniciar en el proceso de innovación con iniciativas que son probablemente muy puntuales, muy específicas, con poco requerimiento de recursos y que más bien obedecen a innovaciones de carácter incrementales, mejoras de proceso. Para quienes ya están desarrollando innovación propiamente tal, está ahí, digamos, la pelota del desarrollo, que es básicamente el apoyo para poder desarrollar prototipos, ¿no es cierto?, de innovación con distintos niveles de complejidad, y el subsidio obviamente va variando dependiendo del nivel de complejidad y sofisticación de la solución que se va a desarrollar, digámoslo, en el fondo, si es que tiene o no una componente de investigación y desarrollo, ¿no es cierto? Y ahí también está lo que es la ley de I+D, y por otro lado el Consolida y Expande, que es un instrumento
asociado a poder apoyar a aquellas empresas que ya han desarrollado sus innovaciones, que tienen un producto tecnológico comercializable y lo que pretenden justamente es expandirse, ya sea a nivel nacional o mercados internacionales, apoyando fuertemente en todos los procesos asociados, digamos, al fortalecimiento de los modelos de negocios con foco en la internacionalización. Nosotros en el área de Innova, los instrumentos operan con lógica de convocatoria. Este año se van a hacer 3 llamados, ya se cerró el segundo llamado, lo que viene ahora es el llamado que abre el 30 de septiembre y cierra el 2 de noviembre, donde van a estar 3 instrumentos, el Súmate a Innovar, Crea y Valida y el Consolida y Expande con foco en sostenibilidad. Lo que sí opera con modalidad de ventanilla abierta, que los proyectos se pueden presentar en cualquier momento del año, son aquellos asociados a la Ley de Incentivo Tributario, a la I+D, que es lo que Amaya va a comentarles con mayor detalle en un rato más, ¿ya? Que es importante tener claro que los instrumentos que nosotros apoyamos, ¿no es cierto?, tanto en el ámbito del Súmate a Innovar, Crea y Valida, etcétera, tienen mucho foco en el apoyo de innovaciones, como les dije, de carácter tecnológico, donde tenemos que evidenciar que hay desafíos tecnológicos que tengan que abordarse para poder llevar a cabo estas soluciones. ¿Y a qué nos referimos con desafíos tecnológicos? Es decir, que hay primero, complejidades técnicas que abordar para poder llegar a la solución que se está planteando. Lo otro es que hay probabilidad de fracaso. No hay certeza de que tú vas a llegar a los resultados que te estás planteando, porque efectivamente hay que hacerse cargo de ciertas complejidades o cosas que podríamos decir que no están totalmente resueltas. Por lo tanto, hay un riesgo y eso implica el desarrollo a nivel integral de la solución que se quiere llevar a cabo, siempre en el contexto de un piloto, de un prototipo, ¿no es cierto?, una escala pequeñita, para poder justamente hacernos cargo de estas complejidades técnicas, de estos riesgos tecnológicos que hay asociados a la innovación que se quiere llevar a cabo. Yo quiero contarles muy brevemente los instrumentos que tenemos disponibles en esta convocatoria que abre el 30 de septiembre. El primer instrumento es el Súmate a Innovar, que es un instrumento muy pequeñito, que tiene un subsidio de hasta 10 millones de pesos para que las empresas puedan contratar a un tercero que tenga conocimiento y tenga expertise que apoye a esta empresa en el desarrollo de una solución que le permita hacerse cargo de algún problema de productividad o algún problema de competitividad bien específico que tenga. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si es que una empresa quiere desarrollar o mejorar quizás sustancialmente un proceso productivo dentro de la empresa y evidentemente no tiene el conocimiento para poder implementar una innovación de este tipo, en el entendido de que no son innovaciones súper, digamos, disruptivas ni complejas, pero efectivamente se requiere del apoyo de un tercero para que aporte con su conocimiento para poder llegar a la solución. Este es el instrumento, ¿no es cierto? Y les digo, tiene foco en poder principalmente mejorar productos, procesos o servicios. Un subsidio de hasta 10 millones de pesos. Luego está el Crea y Valida, que para esta convocatoria viene en su versión de rápida implementación. Esto básicamente es un instrumento que permite a las empresas poder desarrollar o mejorar productos, procesos o servicios en 2 etapas. Una primera etapa que es el desarrollar el prototipo propiamente tal, en el entendido que partimos de un prototipo de baja resolución o de mínima escala para poder llegar al prototipo funcional, en el cual he probado que este tiene las funcionalidades que definí que debía tener, y para esa primera etapa el subsidio de hasta 15 millones de pesos y luego hasta 15 millones de pesos para la etapa 2, que es de la validación, donde se puede hacer la validación comercial o industrial de ese desarrollo tecnológico que se hizo justamente para poder ir, digamos, apoyando las etapas siguientes que tienen que ver con la introducción al mercado de esa solución, ¿ya? Este instrumento, ojo que el Crea y Valida se hicieron algunos cambios hasta la convocatoria, la primera de este año venía por montos mayores y con 3 categorías que incorporaban iniciativas de investigación y desarrollo, también la posibilidad de hacer I+D colaborativa, es decir, con centros de investigación, universidades, distintas instancias. Eso hoy día se ajustó y estamos hablando entonces del Crea y Valida de rápida implementación y que evidentemente está muy en el contexto de la contingencia y la necesidad, ¿no es cierto?, de poder desarrollar soluciones tecnológicas que puedan implementarse rápidamente, ¿no es cierto?, para poder apoyar a las empresas en las distintas complejidades que hoy día están enfrentando.
Y finalmente el Consolida y Expande, que viene con foco en sostenibilidad. No me voy a referir al detalle del foco porque es algo que estamos trabajando y que todavía no está disponible, va a estar disponible el 30 de septiembre, pero efectivamente estamos hablando de apoyar a empresas para que puedan salir a mercados internacionales o ampliar el ámbito, ¿no es cierto?, del mercado nacional respecto de soluciones tecnológicas que ya han desarrollado y que requieren justamente implementarlas, y esto, cuando hablamos de foco sostenible, nos referimos obviamente a iniciativas que estén en el ámbito de soluciones vinculadas a temas de sostenibilidad en general, ¿ya? Aquí el subsidio es de hasta 40 millones de pesos. Y luego, finalmente, que esto lo van a hablar con mucho más detalle, pero lo que yo les decía que opera con ventanilla abierta es la ley de I+D, que es este incentivo tributario para que las empresas inviertan en investigación y desarrollo. Aquí solamente contarles que esto es una ley y que la Corfo tiene un rol técnico en esto. La Corfo certifica que los proyectos que llevan a cabo las empresas cumplen con los requisitos que la ley establece y que por lo mismo, como es una ley, es un derecho. ¿Qué significa esto? Que si las empresas tienen uno o muchos proyectos que cumplen con dichos requisitos, van a tener derecho a poder aplicar beneficios tributarios por los gastos asociados a esas actividades, ¿no es cierto?, en la medida que dispongan del certificado de Corfo. Así que bueno, eso es lo que yo les quería comentar muy brevemente. El detalle de todo lo que les he dicho está disponible en la página web de Corfo. Solo quiero dejarles con este mensaje, que siempre es tiempo de innovar, y aun cuando estamos en un periodo muy complejo, probablemente es un espacio interesante para poder pensar en desarrollar nuevas cosas o mejorar las que tenemos y seguir avanzando por el bien de cada uno y por el bien, por supuesto, del país. Así que eso, solamente dejarlos con esa invitación y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, María Isabel, por la presentación. Vamos a estar atentos entonces el 30 de septiembre cuando salgan las nuevas convocatorias. Y muchas gracias por clarificar varias cosas. Y yo creo que también nos quedamos con el desafío como empresas de desarrollo de subir un poco los números de innovación y de I+D que se están dando en Chile. Sin duda. Así que tenemos una tarea como ecosistema de Minnovex. Les recuerdo que todas las preguntas las estamos recibiendo a través del icono de preguntas y respuestas, y al final de la actividad vamos a tomarnos unos minutos para poder dar respuesta a las preguntas de la audiencia. Bienvenidos a los que se han ido sumando, llevamos 64 personas conectadas, tema muy, muy relevante. Y recuerden también que pueden comentar en las redes sociales con el hashtag WebinarMinnovex. Les agradecemos el apoyo ahí para que también más personas puedan ir accediendo a estas actividades que estamos haciendo. Los quiero invitar ahora a escuchar a Amaya Abad con su presentación Incentivo Tributario Ley I+D, que es lo que nos comentaba María Isabel. Amaya Abad, ¿está por ahí? Sí. Hola Amaya. Amaya es directora de FEI Group, es ingeniero civil industrial con un máster en calidad, medio ambiente y seguridad, y tiene un posgrado en perito judicial en patentes y marcas. Muy, muy interesante. Posee amplia experiencia en la dirección y gestión y coordinación de proyectos de I+D+I, y desde enero del 2013 apoya el ecosistema de innovación en Chile mediante la gestión del financiamiento público a través de la ley I+D y de los subsidios públicos con la participación en el Comité de Innovación e Emprendimiento de la Cámara Franco-Chilena. Además, lideró las evaluaciones de los proyectos de I+D+I del Gobierno de Colombia desde el año 2017 hasta el año pasado. Amaya, bienvenida. ¿Estás con el audio? ¿Estás en mudo? Sí, María José tal vez me puede ayudar a darle el audio. Ahí está. Ahí estoy. Ahí, bienvenida. Hola, muy buenos días. Es todo tuyo. Muchas gracias. Creo que se ve la pantalla ya. ¿Me lo puedes confirmar? Sí, se ve perfecto. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias, María Elisa. Gracias a ti, a Minnovex, al Centro de Pilotaje por darnos esta oportunidad de invitarnos. Y ahí un poquito, bueno, voy a hablar yo un poco de lo que es la ley de incentivo tributario. Como ha dicho María Isabel, es un derecho que tienen todas las empresas, y vamos a entrar un poquito más en el detalle, pero primero de todo me gustaría poder contaros un poquito quién es FEI Group. Para aquellos que no nos conocen, FEI Group es un
una empresa multinacional de origen franco-español que llevamos ya más de 26 años de experiencia a lo largo del mundo en lo que es la gestión del financiamiento público de proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Ayudamos a nuestros clientes a obtener estos financiamientos y a día de hoy estamos implantados ya en 13 países y con operaciones en muchos otros países. Aquí en Latinoamérica estamos con oficinas propias en Brasil, en Chile y en Colombia, y desde Chile llevamos también la operación en Perú. Y tenemos a lo largo del mundo más de 13.500 clientes y más de 37 oficinas. En Chile aterrizamos en el año 2012 cuando se produjo un cambio de la ley I+D. Justamente antes del año 2012 existía la ley de incentivo tributario, pero solo se podía aplicar si tú subcontratabas algún centro de investigación con la modalidad contrato. Y en el año 2012, a finales, como en septiembre, se produjo un cambio y permitieron a las empresas poder aplicar con los propios recursos, y ahí es donde FI Group, antiguo F Iniciativas, se decidió instalar y ya a día de hoy tenemos más de 340 clientes, somos más de 20 empleados y trabajamos principalmente los 3 servicios que son incentivo tributario por I+D, la gestión de subsidios públicos y la gestión de la innovación. Trabajamos transversalmente en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas de la industria, desde la banca y los seguros, pasando por la minería, por supuesto, que es uno de los sectores productivos más importantes de Chile, la biotecnología, la salud, la acuicultura, etcétera. No nos dejamos ningún sector por tocar. Nosotros nos decimos que somos expertos en investigación, desarrollo e innovación, no expertos en la tecnología, que para eso están las empresas. ¿Qué hemos logrado a lo largo de nuestra trayectoria en Chile? Hemos certificado más de 80.000 millones de crédito en certificados de ley I+D para nuestros clientes y hemos obtenido más de 12.000 millones de subsidios públicos. Y también, bueno, para mí es un orgullo comentar que según el último informe de gestión que publicó Corfo, el año pasado, en el año 2019, el 75% del presupuesto que certificó Corfo fue gestionado por mi equipo, así que la verdad es que nos sentimos muy, muy orgullosos. Una clave del éxito que manejamos como FI Group es que nosotros somos el editor autorizado en Chile por la OCDE del Manual de Frascati. El Manual de Frascati es la Biblia del I+D, porque es donde se reflejan todas las definiciones y todas las categorías que pueden calificar de actividades, que pueden calificar como investigación y desarrollo. Nosotros tenemos un acuerdo no mercantil, es decir, que difundimos este manual de manera gratuita a todas las empresas que lo consideren y que lo necesiten, con la idea de poder fomentar y ayudar en el ecosistema de I+D acá en Chile. Y tenemos las publicaciones en otros países, como puede ser en Brasil, en Portugal, en catalán, en vasco, que esos son de España. Entonces, y ahora ya vamos a entrar un poco más en materia y primero de todo porque María Isabel estaba hablando mucho de la innovación, entonces yo quiero distinguir porque nosotros cuando hablamos de la ley I+D tenemos que dejar muy claro que la ley I+D lo que financia o lo que te ayuda es para proyectos que son de investigación y o desarrollo, pero no entra la innovación. Entonces es muy importante que antes de empezar a hablar de lo que es la ley, hagamos un breve resumen de qué consideramos investigación y desarrollo. Para eso tenemos aquí un ciclo de lo que sería la vida de un proyecto, donde cualquier proyecto puede empezar con una fase idea. Partimos después analizando el estado del arte, qué son las tecnologías que existen actualmente, para pasar a la etapa de diseñar y desarrollar esta idea, que puede ser un producto, un proceso, un servicio, y a continuación vamos a empezar a validarlo y a probarlo. Empiezas con una validación a mínima escala, después vas a poder probarlo en una mayor escala a condiciones reales, para ya, una vez que ya lo tienes validado en condiciones reales, vas a empaquetar el servicio, el producto, el proceso, lo empaquetas con un objetivo que es llevarlo a un mercado. Llevarlo a un mercado para obtener una financiación o para obtener una rentabilidad. Las empresas siempre innovan para obtener lucas, o sea, eso es un poco el objetivo, de que realmente generen y produzcan y generen competitividad el país en el que se encuentran. ¿Qué ocurre? La I+D nos quedamos un poquito antes. A la I+D no le importa tanto el mercado, a la I+D le importa
lo que es todo lo que tú estés generando incertidumbre y teniendo unos desafíos tecnológicos, como bien contaba antes María Isabel. Es decir, la I+D llevaría desde el concepto idea hasta una validación en condiciones reales, siempre y cuando esas condiciones reales asumas que también tienes unos ajustes y unos desafíos tecnológicos. No todas las condiciones reales entran dentro del concepto I+D, pero entrarían ahí. Y la innovación, sin embargo, ya es cuando tu enfoque es el mercado y tú ya has pasado por el proceso de I+D y ya empiezas con un primer prototipo que puede estar validado a mínima escala y tu objetivo es llevarlo al mercado. La incertidumbre en este tipo de proyectos es un poco menor. Si lo ven acá en el gráfico en verde, a mayor nivel de incertidumbre, mayor proyecto de investigación y desarrollo, y a menor nivel de incertidumbre, más cerca de la innovación, es decir, más cerca del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Más posibilidades de falla hay en un proyecto de investigación y desarrollo y menos en un proyecto de innovación porque ya has validado, ya has hecho todas las pruebas pertinentes. ¿Cómo define el manual de Frascati qué es investigación y desarrollo experimental? Vale, esto está sacado tal cual del manual de Frascati, pero es importante que lo podamos leer. La investigación y desarrollo experimental comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimiento, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de los conocimientos para crear nuevas aplicaciones. De este párrafo tenemos que extraer 4 palabras. Nuevo conocimiento, es decir, algo que sea original, que sea creativo, que tenga incertidumbre, es decir, que no esté seguro el resultado y que sea sistemático. Si conseguimos tener esos 4 conceptos bien definidos, tendríamos, por ejemplo, un resultado que va a estar replicable y, por lo tanto, podríamos estar hablando de un proyecto de investigación y o desarrollo experimental, según el manual de Frascati. Aquí hay muchos matices que obviamente hay que ir revisando según los proyectos, pero es importante que cumplan al menos estos 4 criterios. ¿Dónde tenemos que buscar actividades de I+D? Es muy importante porque cualquier proyecto de I+D o de innovación tiene que partir con un problema o una oportunidad. No siempre hay que verlo como la parte negativa, sino también hay que verlo como una parte positiva que puede ser una oportunidad de mercado, una oportunidad de disminuir costos, de aumentar la producción, de mejorar producto, cualquiera, o un problema que realmente veamos que un sector no tiene solventado y haya que decir, oye, ¿cómo podemos solventar este problema? Hay muchas maneras de resolverlo. Tú puedes comprar productos, comprar máquinas, implementar tecnología, invertir en activos. Todo eso es factible y es válido, pero eso no es I+D, porque no estás asumiendo ningún riesgo más allá del económico. Es decir, tú traes una máquina que funciona perfectamente en Alemania. No quiere decir que tu máquina vaya a... O sea, si la traes de Alemania, la traes aquí a Chile, si simplemente la instalas y es un plug and play, ese producto o esa máquina no estás haciendo ninguna mejora ni ningún cambio en tu máquina. Por tanto, sería una transferencia de tecnología, aunque esa máquina no existiera en Chile, pero no estás asumiendo ningún riesgo tecnológico y, por tanto, no calificaría como investigación y desarrollo. ¿Qué puede ocurrir? Que de repente dices, traigo la máquina, pero no me funciona. Aquí en Chile somos un país sísmico, puede ser que la máquina no funcione y yo tengo que hacerle ajustes, le tengo que hacer cambios, tengo que darle a la cabeza para ver cómo esa máquina la puedo implementar en otro sector que no tenía implementado. Bueno, ahí, si os fijáis, estáis empezando a tener más incertidumbre, más desafíos tecnológicos, porque no sabes si eso va a funcionar o no. Y, por tanto, hay una componente de novedad porque esa máquina anteriormente no existía o esos cambios tampoco los tenías en Chile y, por tanto, ahí podría calificar como I+D. Siempre me gusta ponerlo en condicional porque no todo es blanco o negro en el I+D, siempre hay que analizar un poco las sutilezas, pero a grandes rasgos sería ahí. Y siempre, obviamente, tendríamos que mejorar significativamente lo que ya tenemos y desarrollar nuevos productos, procesos y o servicios, ¿vale? Para que pueda entrar dentro de la calificación de I+D+I. Y ahora sí, ya entro en el objetivo del webinar, un poco de qué es el incentivo tributario y por qué hay que utilizarlo.
pues como decía María Isabel, el incentivo tributario es una ley, es un derecho. Entonces, todas las empresas que tributan en primera categoría y que tienen contabilidad completa, tienen el derecho de utilizar esta ley que yo siempre le digo que es la gran desconocida, a pesar de que lleva muchos años y que es muy potente, es una de las mejores leyes que hay a nivel internacional. Quitando que a nivel internacional en otros países te aceptan la innovación tecnológica, aquí a nivel de porcentajes es muy buena. ¿Por qué? Porque lo que te dice la ley es que el 35% del gasto que tú inviertas en investigación y desarrollo lo puedes deducir directamente del crédito que tú tienes del impuesto que tú tienes que pagar como tasa, ¿vale? Eso quiere decir que y que el 65% lo puedes imputar como un gasto necesario para producir la renta, independientemente del giro. Este 65%, ¿qué quiere decir? Una empresa, por ejemplo, del rubro agroalimentario o el rubro minero, de repente quiere hacer un proyecto de TI, de TIC, quiere implementar un software, Servicio de Impuestos Internos le podría decir, todo este gasto que tú has imputado a este software, yo te lo voy a rechazar porque no tiene que ver con tu giro. Tú eres una empresa minera, tienes que dedicarte a producir para la minería, pero no para hacer ningún software. Sin embargo, si tú tienes certificado el proyecto por la Corfo, que la Corfo es la entidad que certifica los proyectos, la que te califica el proyecto como investigación y desarrollo, no sería como un gasto rechazado, sino que al menos el 65% lo podríamos imputar dentro de tu proyecto y lo podríamos meter como un gasto necesario para producir la renta. Hay una limitación que el tope máximo que tú puedes anual de crédito tributario es de 15.000 UTM. Eso es aproximadamente unos 1.250 millones de dólares en el año. Eso quiere decir que tendríamos que tener un proyecto con un gasto aproximado de 3.000 millones anuales para que esto sea el 35%. A día de hoy creo que, y ahí me puede corregir María Isabel, pero creo que un par de empresas en Chile lo han logrado a lo largo de la historia. Es decir, es un monto muy alto que te permite hacer mucha I+D y fomentar, y de empresas que tienen sistematizada la I+D dentro de su compañía tienen que aplicar y aprovechar este beneficio. Hay un monto mínimo que son 100 UTM, pero al final son 5 millones de pesos. Es decir, lo que te dice Corfo es, bueno, si vas a presentar un proyecto de 5 millones de pesos, quizá no te merezca la pena hacer todo el proceso porque, como sabemos todos, y ahí con perdón de María Isabel, Corfo es un ente bastante burocrático, con lo cual es un proceso complejo, no es tan sencillo, pero ahí para eso también FI Group apoya en toda la gestión. Aquí tengo un ejemplo que es bastante básico y ahí me van a perdonar si hay algún tributario en la sala virtual, pero sí que nos gusta mostrarlo para que se vea realmente cómo es el impacto en el balance, en las cuentas de resultados de una empresa. Aquí estamos suponiendo que una empresa certifica un proyecto de tan solo 100 millones de pesos y lo está ejecutando en la totalidad en el primer año, en un año. Puedes hacerlo a varios años, pero aquí, para el ejemplo, para ser más representativo, es en el primer año. Esta empresa tiene unos ingresos operacionales habituales de 150 millones, unos costos de 380 y aquí ya viene el primer beneficio indirecto que tiene la ley. Y es que del 65% de lo que tú has invertido, es decir, 65 millones, lo podemos meter como un gasto aceptado por I+D antes de calcular la utilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que ya 65 millones los vamos a restar de nuestros gastos y, por tanto, vamos a tener una menor utilidad, es cierto, pero eso va a hacer que paguemos un poquito menos de impuestos. Es decir, aquí con una tasa de referencia del 27%, esta empresa tendría que pagar 82 millones. Pero no, porque esta empresa hemos dicho que está certificada por Corfo. Entonces, ahí ya reflejamos el segundo beneficio, que es el beneficio directo, que es 35% del monto invertido. 35 millones lo descontamos directamente del impuesto a pagar. Es decir, esta empresa en lugar de pagar 82 millones va a pagar 47 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo en cuenta ambos beneficios, el beneficio directo y el beneficio indirecto, estamos hablando de un beneficio total que puede llegar hasta el 52,55% de lo que tú inviertas. Entonces, ¿quién me va a decir que no es algo llamativo
o algo que realmente tengan que aprovechar. Porque acá en la ley tú no tienes restricciones de, por ejemplo, el recurso humano que tú puedas imputar. En contraposición con los subsidios, en los subsidios aquellos que han postulado alguna vez ven que tienen que jugar un poco con el presupuesto de, uy, me piden un aporte valorado, me piden un aporte pecuniario, tengo que cumplir con una serie de requisitos que aquí en la ley no. Tú cuentas los gastos reales de tu proyecto, los que tú tienes, recursos humanos, gastos de operación, arriendos, servicios básicos te dejan meter hasta un 5% de los gastos corrientes. Entonces, aquí cuentas la realidad y pensar que el 50% lo estás obteniendo como un beneficio, tanto el directo como el indirecto. Si vemos un poquito en el cronograma de cómo deberíamos postular o cuál es el esquema ideal. O sea, el esquema ideal es postularlo casi a principio de año, pero bueno, todos sabemos que eso nunca ocurre. Pero aquí vamos a mostrar un poco cuáles son los pasos y cuál es el cronograma de ejecución para obtener este crédito tributario y este certificado de parte de Corfo. Como decía María Isabel, la ley I+D tú puedes postular durante todo el año. Durante todo el año está abierta, es ventanilla abierta, tú tienes un proyecto y lo puedes postular. Sin embargo, hay un acto administrativo que hace tiempo ya lo sacó Corfo, que se llama la solicitud de intención de acogimiento, donde es, como digo, un acto súper administrativo porque es un aviso que cada empresa le hace a Corfo para decirle, oye, yo quiero este año hacer un proyecto de I+D, pero todavía no sé ni qué proyecto ni nada, pero tengo intención de acogerme a la ley. Perfecto, Corfo te da la oportunidad de presentar un documento que es una declaración jurada, una factura y un pago asociado a un proyecto o de servicios básicos, puede ser luz, agua, de la empresa, y ese pago de esa factura es la que te va a marcar el reconocimiento de gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que si, y luego por ley, esta solicitud de intención tiene una vigencia de 18 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente tú puedes presentar un proyecto con una retroactividad, entre comillas, de 18 meses. Yo puedo presentar una solicitud de intención y tengo 18 meses para preparar la postulación, para analizar bien qué es lo que hay, cómo tengo que armar mi propuesta, la memoria técnica, la memoria económica. O sea, desde el paso 1 al 2, que es la postulación, pueden pasar hasta 18 meses. Tú puedes postular directamente en el punto 2 sin tener la solicitud de intención, pero si lo haces de esa modalidad, directamente tu reconocimiento de gastos va a ser esa presentación, esa postulación. Ya, la postulación consiste en una memoria técnica, una memoria económica, antecedentes curriculares, antecedentes de capacidad de la empresa y todo eso Corfo lo evalúa, lo certifica y luego quiero dejar también en evidencia que al momento de postular Corfo sí solicita un arancel que es como una tasa para poder evaluar tu proyecto. Es una tasa muy pequeña porque va de 10 a 30 UTMs. Eso quiere decir que va desde las 400.000 pesos hasta el 1,5 millones para proyectos de mayor envergadura porque va dependiendo del presupuesto que tú presentes al proyecto. Y cada solicitud de intención podemos llevar asociados hasta 5 proyectos, por lo tanto, la suma de los 5 proyectos es la que te va a marcar el valor del arancel y ahí podemos hacer una estrategia en conjunto y pagar un único arancel para varios proyectos. Corfo después tiene unos 30 días por ley para emitir un informe de verificación, que es un informe de comprobación de antecedentes, de ver check si está todo bien, si no está bien, y por ley tiene 180 días, 6 meses para emitir el certificado. Hemos de decir que ahora Corfo está trabajando bastante en reducir esos tiempos. De hecho, marcaron hace poquito marcaron hace poquito que teníamos hasta el 31 de agosto como límite para obtener el certificado a final de año y después tenemos las fiscalizaciones. Voy a ir cortando porque ya voy justa con el tiempo, así que las fiscalizaciones que se hacen anualmente, porque como decimos, los proyectos pueden ser de manera plurianual y por tanto el certificado que te entregan es una bolsa de gastos y una calificación del proyecto. Aquí simplemente, muy rapidito, Corfo es la entidad que lo certifica y tenemos una parte de la territorialidad que lo único que te solicitan es que al menos el 50% de las actividades sean en Chile, ¿vale? Si haces algunas actividades fuera en el extranjero,
tienen que ser menos del 50%. Muy rapidito, FI Group, ahora estamos trabajando por el tema de la pandemia, estamos ofreciendo de manera gratuita todos los proyectos que tengan que ver, que ayuden a mitigar el impacto del COVID. Entonces, una parte de la responsabilidad social de nuestra empresa. Entonces, si alguien tiene proyectos de esta categoría, ofrecemos la gestión totalmente gratuita a lo largo de todo de su vida. O sea, tanto lo que es la postulación como la gestión, la fiscalización, etcétera. Y ahí ya, gracias, perdón que he ido con un poquito rápido, pero el tiempo, teníamos 15 minutos, así que me tenía que acotar. Así que muchas gracias a todos, gracias a todos por la invitación, como he dicho antes, y a los oyentes por escucharnos y darnos esta oportunidad. Muchas gracias, Amaya. Te damos las gracias por esta presentación. Les aviso que, como estamos un poco encima del tiempo, igual nos vamos a extender un par de minutos para poder dar espacio a las preguntas que han estado llegando. Y ahora los quiero dejar con Josefina Yavar, quien nos hablará de financiamiento privado para la innovación y el emprendimiento. Josefina es socia de las áreas corporativas y de Venture Capital de Guerrero Olivos, es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Derecho de la Universidad de Harvard. Josefina, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Ahí está. ¿Puedes compartir tu presentación? Sí, ahí voy. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, María Luisa, y gracias a Mignovex por la invitación a participar de este webinar. Yo les voy a hablar ahora un poco de la otra cara de la moneda, que es qué alternativas y estructuras de financiamiento privado existen hoy en día en nuestro país para la innovación y el emprendimiento. Quería partir con una muy buena noticia. Esto fue publicado en el diario El Mercurio hace un par de meses, cuando estábamos ahí en medio de la oscuridad de la pandemia, y en el fondo nos revela que los fondos de inversión que invierten en capital de riesgo, que en la industria del Venture Capital, aumentaron su inversión en un 125% en el periodo febrero-abril. Si bien la pandemia nos trajo grandes impactos a nivel sanitario y económico en el país, paradójicamente, o quizás no tanto, la industria del capital de riesgo siguió muy activa y aún mucho más activa que el año pasado. Y esto revela claramente que los fondos de inversión de capital de riesgo están apostando por los proyectos de innovación, por los proyectos tecnológicos, ya que gracias a su adaptación, a su flexibilidad, son aquellos proyectos los que en esta nueva realidad que forzadamente tuvimos que vivir, son los que claramente nos pueden aportar solución a estas nuevas necesidades que surgieron. Claramente todo lo que es digitalización de procesos, lo que es última milla, lo que es e-commerce, todos esos proyectos sufrieron o experimentaron un crecimiento exponencial en esta época, y los fondos de inversión claramente se dieron cuenta de esa situación y siguieron invirtiendo de manera muy activa en dichos proyectos. Pasando un poco al fondo de la materia, esta es la típica curva de crecimiento de un emprendimiento que desarrolla proyectos de innovación y tecnología, y acompañado de las etapas o de las fuentes de financiamiento que obtiene ese emprendimiento en cada una de sus etapas de desarrollo. La primera parte, que es la que está en color rosado, es cuando el emprendimiento está en su etapa de capital semilla, digamos, en su etapa temprana. Las fuentes de financiamiento es informal, ahí están las 2F, que son los families and friends, y habitualmente se incluye una tercera F, que son los fools, que son aquellos incautos que creen en estos proyectos. Y también están estos inversionistas ángeles, pero estamos hablando de una etapa de financiamiento bastante informal, generalmente no documentada ni legalizada, sino que es gente que conoce o las redes de contactos más íntimas de los emprendedores, y gente que apuesta y aporta sus recursos, los que tenga, para el desarrollo de esta idea incipiente. Pero claramente esos recursos, cuando ya el proyecto empieza a escalar o expandirse, se tornan un poco insuficientes. Estos proyectos tecnológicos son intensivos en capital, y ahí ya nos pasamos a la segunda etapa,
que es la de color verde, que es donde en el fondo quiero centrar esta exposición, que es la etapa ya de capital de riesgo propiamente tal. Y acá es donde entran a jugar los inversionistas de capital de riesgo, que generalmente se constituyen como fondos de inversión privados, y en el fondo captan o recolectan dinero de los aportantes de estos fondos, y los intermedian y los van invirtiendo en distintos de estos proyectos de tecnología, de innovación y emprendimiento. ¿Ya? Entonces desarrollan una cartera más o menos diversificada y administran estos recursos un poco de tercero. Y ahí esto ocurre en la etapa como de crecimiento y expansión del emprendimiento. Y luego viene la etapa final, ya estamos hablando de una empresa más madura, y ahí entra el canal tradicional de financiamiento. Entonces, pero nos vamos a enfocar entonces en la parte verde del gráfico, que es el financiamiento capital de riesgo propiamente tal, que en esta etapa, cuando ya tenemos el negocio validado, quizás ya el emprendimiento tiene algunos clientes, está quizás llegando ya al punto de equilibrio, y ahí entran a jugar estos fondos de inversión privados a prestar financiamiento a estos proyectos, porque claramente el canal tradicional, no sé, el crédito bancario clásico que todos conocemos, como estamos hablando de una etapa bien riesgosa, estamos hablando de una etapa muy temprana en el desarrollo de los proyectos, el financiamiento bancario generalmente pide prendas, hipotecas, tipo de garantías, tasas de interés demasiado elevadas, que hacen que sea inviable obtener ese tipo de financiamiento muchas veces para proyectos de esta envergadura. Entonces, los fondos de inversión de capital de riesgo, ¿cuáles como las características de este tipo de financiamiento? Obviamente es el riesgo, el nombre lo dice, y porque estamos hablando de proyectos que están en su etapa muy temprana, y por lo tanto hay un riesgo muy elevado de que no sabemos, el inversionista no sabe cómo le va a ir a este proyecto. Siempre se habla de que de cada 10 inversiones o de proyectos en los que se invierte, 2 son exitosos, o 1 es exitoso, y ese permite financiar un poco el fracaso de los otros 10. O sea, estamos hablando de un nivel de riesgo bastante elevado. Lo otro es que las inversiones o los proyectos que buscan estos fondos de inversión tienen que ser proyectos altamente innovadores. ¿Por qué? Porque tienen que haber una proyección de un alto potencial de crecimiento. Son estos proyectos que en 2 años se disparan y que si eventualmente son exitosos, permiten obviamente también financiar el resto de la cartera que fracasó, porque estamos en una industria altamente riesgosa. Y por lo mismo, lo que hacen estos fondos de inversión privados es diversifican sus carteras. Obviamente apuestan en distintas industrias, en distintos proyectos, tratando de, al menos, de invertir en aquello un par, de apostar de que ellos sean exitosos y permitan financiar el resto de la cartera. Otra característica fundamental del financiamiento de capital de riesgo es lo que se denomina el smart money. El inversionista de capital de riesgo no es un inversionista pasivo. No es que ponga sus fondos en el emprendimiento y se eche para atrás y al final del día obtenga su retorno. El inversionista le gusta estar involucrado en la gestión, en el desarrollo del emprendimiento. Muchas veces va a exigir tener un puesto en el directorio o al menos tener un representante que esté involucrado en el día a día del negocio de manera de poder aportar. Generalmente estos inversionistas tienen experiencia en esta industria y en los proyectos, y por lo tanto van a querer aportar ese conocimiento y esa experiencia en los fondos, o sea, en los emprendimientos, perdón. Y este es un tipo de financiamiento que es sin garantías. Sin garantías como tradicionalmente las entendemos. Acá los proyectos de innovación y tecnología no tienen activos físicos. Por lo tanto, no hay prendas, no hay hipotecas que pueda ofrecer al fondo de inversión para garantizar el financiamiento que les fue otorgado. Sin embargo, obviamente, el inversionista de capital de riesgo va a querer proteger esa inversión, y vamos a ir viendo más adelante otros mecanismos, o sea, mecanismos que, si bien no son las garantías como nosotros las entendemos, son mecanismos que van a ayudar a proteger la inversión del financista, del fondo.
¿Cómo se estructura? Vamos a ver rápidamente cómo se estructura una inversión de venture capital o de capital de riesgo. Y generalmente las formas de financiamiento son dos. El inversionista va a invertir a través de equity, es decir, va a adquirir un porcentaje de participación en la sociedad que está desarrollando el proyecto, o bien va a ser a través de un mutuo convertible. Esto es un préstamo que eventualmente se va a capitalizar y se va a convertir en acciones de la compañía. Y vamos a ver brevemente cada una de estas dos modalidades. El mutuo convertible es básicamente un préstamo. El fondo de inversión le otorga un préstamo a corto plazo, generalmente 18 meses, máximo 2 años, a la sociedad que está desarrollando el proyecto, y también tiene una tasa de interés. O sea, en su primera fase es un préstamo común y corriente. Pero la gracia que tiene es que si ocurren ciertos eventos, generalmente el evento principal y el que siempre se regula es si es que esa sociedad o ese emprendimiento logra levantar una ronda de capital, o sea, una ronda de capital más potente, ese préstamo se va a convertir en acciones, o sea, se va a capitalizar esa deuda y el fondo va a adquirir acciones de la sociedad que está desarrollando el proyecto. Entonces, el retorno que espera el inversionista no es tanto el capital más los intereses que se hayan devengado, sino que lo que espera recibir el inversionista es acciones de la startup. Pero dado que estamos en una etapa temprana, en que hay un riesgo asociado por invertir en un proyecto que no sabemos, el inversionista no tiene claro si va a ser exitoso o no, hay dos mecanismos que se incluyen en este mutuo convertible que le dan una protección adicional al inversionista. Uno de ellos es que se establece un cap de valorización, es decir, se establece una valorización máxima de la sociedad a la cual el inversionista va a convertir ese préstamo. Por lo tanto, si es que a ese emprendimiento, en esta ronda posterior de capital que logre levantar, se valora, pero sideralmente, escala, le va increíble y obtiene una valorización muy, muy buena, si el inversionista no tuviera ese cap, su inversión inicial se vería muy diluida, porque se calcularía contra esta nueva valorización extremadamente alta que recibió el emprendimiento. Por lo tanto, se establece esta valorización máxima, sobre la cual se va a calcular el aporte que hizo ese inversionista sin perjuicio de que en la ronda, efectivamente, la valorización que haya recibido el emprendimiento haya sido superior. Y además se puede establecer una protección adicional, que es, aun si es que no se llega a esa valorización máxima, se puede establecer que se aplicará una tasa de descuento, que es un porcentaje de descuento sobre el precio de acción que se fije en esa nueva ronda de capital. Por lo tanto, esto también le va a permitir al inversionista que apostó por ese emprendimiento en una etapa temprana, le va a permitir recibir más acciones de las que hubiera recibido si es que no hubiera tenido esa tasa de descuento, y por lo tanto es una protección o una especie de premio por haber apostado por este emprendimiento en su etapa más temprana. Las ventajas que tiene este mecanismo del mutuo convertible es que es de una negociación muy rápida, ya que no tenemos que ponernos de acuerdo el día 1 en cómo se valoriza la compañía. Sobre todo sirve para invertir en emprendimientos que están en etapas muy tempranas, donde todavía no hay elementos suficientes para valorizar la compañía. Puede que sea solamente una idea, que no haya validación todavía del modelo de negocio, que no haya venta. Entonces, no hay elementos para determinar, oye, ¿cuánto vale la compañía hoy día? Y por este aporte, ¿cuánto porcentaje tú me vas a dar? Por lo tanto, esto permite que la sociedad pueda recibir los fondos de manera rápida, sin tener que entrar en esa discusión de cómo valoro hoy día este emprendimiento. Y por lo mismo, hay menores costos de transacción. ¿Por qué? Porque yo solamente suscribo este contrato mutuo, que es un documento que ya está bastante estandarizado en la industria, y es el único documento que se suscribe y se deja después la discusión para cuando ya se capitalice el crédito. Y por lo mismo también, mientras esté vigente este mutuo, el inversionista de capital de riesgo no tiene la calidad de accionista de la compañía, es un acreedor de la compañía. Por lo tanto,
se posterga entregarle derechos preferentes o entregarle algún grado de control al inversionista sobre la sociedad que está desarrollando el emprendimiento. La otra modalidad de inversión en esta etapa de capital de riesgo es el equity, que ya es directamente el inversionista, los fondos lo entrega como aporte de capital a la sociedad y a cambio adquiere un porcentaje de participación en la startup. Esto implica que el inversionista desde el día 1 es un accionista de la sociedad y por lo tanto tiene derechos políticos, o sea, tiene derecho a voto, y también tiene derechos económicos, es decir, derecho a dividendo o derecho a las distribuciones de capital que haga la sociedad. Esto, a diferencia del caso anterior, ya necesitamos tener certeza de cómo estamos de la valorización de la compañía, porque hay que negociar con el inversionista qué porcentaje de participación yo le voy a dar en mi compañía. Y eso requiere tener elementos claros de valorización. También, obviamente, hay mayores costos de transacción. ¿Por qué? Porque acá yo tengo que negociar el aumento de capital, tengo que hacer un contrato de suscripción de acciones y también tengo que negociar, muy importante, un pacto accionista con el inversionista porque va a ser accionista de mi sociedad y por lo tanto tengo que regular qué derechos y preferencias le voy a dar. Y como ventaja, esto sí, es un mecanismo menos costoso de financiamiento. ¿Por qué? Porque yo le doy porcentaje de participación directo contra un aporte de capital. Acá ya no tenemos que pactar una tasa de interés, como el caso anterior, y tampoco devenga impuesto de timbre y estampilla, como si devenga el caso del mutuo por ser un préstamo. Lo que sí tenemos que tener claro es que, si bien estamos hablando de como dije al principio, de que este tipo de financiamientos son sin garantía, garantía entendida en sentido estricto como prendas, hipotecas, sí el inversionista le interesa proteger su inversión, porque estamos hablando de una inversión altamente riesgosa, y por lo tanto va a exigir a cambio algunos derechos. Generalmente, bueno, eso va a depender mucho de la negociación que cada uno tenga con el fondo, con el inversionista, pero derechos básicos o sea, los derechos como típicos que piden los inversionistas de capital de riesgo, es uno, el derecho a designar un director o un observer, esto independientemente del porcentaje de participación que adquiera, ya que le importa, como dije al principio, el concepto del smart money, al inversionista, su protección a su inversión es estar conectado o estar impuesto, informado del desarrollo del emprendimiento. ¿Ya? Entonces puede ser director, que va a tener derecho a voz y voto en el directorio, o un observer que tiene solamente derecho a voz. También esto va asociado a ciertos vetos de la toma de decisiones, o sea que ese director pueda vetar ciertas decisiones que se tomen a nivel corporativo, como por ejemplo, no sé, todo lo que es transferencia de propiedad intelectual, establecimiento de planes de stock option, y ahí se puede establecer la lista muy larga, obtener preferencia en la liquidación, y con esto se asegura que si la sociedad se liquida, o se vende, o se abre en bolsa, o se produce un evento de money, el inversionista va a tener derecho o sea, preferencia a obtener su retorno en ese evento de liquidación, y también se puede pactar también que el emprendimiento esté prohibido repartir dividendos durante la etapa en que está el inversionista presente, ya que al inversionista le importa que las utilidades que genere el emprendimiento se reinviertan en el negocio. Eso como estructura general de cómo podemos estructurar la inversión de capital de riesgo. Y para terminar brevemente, cómo está la situación de esta industria en nuestro país. Este es el último reporte de la Asociación Latinoamericana de Venture Capital. Este es el del año pasado, el 2019, y vemos que Chile el año pasado batió su récord en monto de inversión en Venture Capital, pero sin embargo estamos hablando todavía de un mercado bien pequeño, ya que estamos a nivel 5º en nuestro país. Pero el número de transacciones, si se fijan, en comparación a los otros países, estamos hablando que estamos en el lugar 3. O sea, si bien es un mercado pequeño, porque nuestra población es pequeña, es un mercado que se ve bien activo. Y también acá les quise mostrar esto porque revela en qué tipo de etapas se está invirtiendo en capital de riesgo en nuestro país. Y bueno, siguiendo como un poco la tendencia latinoamericana, la inversión en capital de riesgo todavía estamos en etapa semilla o en etapa temprana. Esto quiere decir que estamos hablando todavía de industrias
bien incipientes, que todavía no estamos hablando de industrias maduras, como en otras jurisdicciones que ya el capital de riesgo está invirtiendo en etapas más maduras de la empresa. Estos son las principales administradoras de fondos o inversionistas de capital de riesgo que existen en nuestro país. Hay algunas de ellas, varias de ellas, como Alaya, la de Fundación Chile, Manutara, Endurance, que tienen fondos apalancados por Corfo. Hay otras, como Engie, Maciza y Guaira, que son más corporate, es decir, que son brazos corporativos de sus respectivas empresas. Engie, Maciza y Guaira es de Telefónica. Pero para que vean que existen, y bueno, cada una de estas administra diversos fondos de inversión. O sea, estamos hablando de una industria que igual está bastante consolidada. Y en esto, Corfo ha tenido un papel, ha sido un actor bien fundamental en el desarrollo de la industria, ya que a través de Innova Chile tiene varios programas que apoyan la creación y el financiamiento de estos fondos de inversión privados que a su vez invierten en estos proyectos de innovación. Y en el último reporte de Corfo, de diciembre del 2019, Corfo publicó que en el acumulado, desde que existen estos programas, que llevan como 30 años, se han creado al alero de Corfo 60 fondos de inversión privados. Los programas Corfo lo que financian a través de líneas de crédito a estos fondos de inversión. Y las líneas de crédito abiertas en el acumulado han llegado hasta 883 millones de dólares, lo que han implicado en inversiones o desembolsos efectivos un total de 853 millones de dólares en el acumulado, y esto ha implicado que 338 empresas o emprendimientos o proyectos se han visto beneficiados por esta inversión de capital de riesgo. Así que estas cifras de verdad son bien impactantes. Corfo de verdad que ha sido el actor como fundamental para también, no solo financia como la parte pública o da subsidios directos a los emprendimientos, sino que también ha ayudado a financiar también la parte privada, de manera que el ecosistema se desarrolle en todas sus puntas. Y eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Josefina, por tu presentación y por contarnos un poco sobre cómo es el mundo del financiamiento desde el punto de vista del sector privado, no siempre apoyado de un ente público. Agradezco también a Maya y a Isabel por haber participado en este webinar, y los quiero dejar ahora con Patricio Aguilera, que es el gerente general del Centro de Pilotaje. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Hola, Patricio tiene en su poder las preguntas del público. Así que, Patricio, te dejo con el control aquí del micrófono para que puedas contarnos qué es lo que quiere saber la gente. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, y muchas gracias a todas las personas que han hecho las preguntas, y en particular un agradecimiento a María Isabel, a Maya y Josefina que han expuesto tan brillantemente esta materia. Voy a separar, voy a partir con María Isabel, voy a hacer las preguntas a ella primero. Hay una pregunta, María Isabel, que es lo siguiente. Esta pregunta agrupa varias preguntas. Los subsidios que entrega, los beneficios que entrega Corfo, ¿son solamente para empresas que estaban ya formalizadas? ¿Qué pasa por un lado, qué pasa con los proyectos de impacto ambiental y calidad de vida? Porque aparentemente se entendió que solamente son proyectos de eficiencia, de calidad, de costo. ¿Qué pasa con los proyectos de impacto ambiental y calidad de vida? Y si financian ustedes startup de Brasil en proyectos de Corfo. Sí. Bueno, a ver, lo primero es respecto a los instrumentos que yo comenté ahora, que son en particular de la Gerencia de Innovación, que tienen como foco el apoyo a iniciativas innovadoras. Aquí, quienes pueden postular para cualquiera de estos tres instrumentos que comenté son empresas que tributen en primera categoría y que estén constituidas en Chile, o personas naturales mayores de 18 años con iniciación de actividades en algún giro comercial del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, cualquiera de esos, digamos, pueden postular. No hay requisitos en términos que demuestren antigüedad o nivel de ventas, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo claro, y en ese mismo contexto, respecto a la pregunta si es que una startup, digamos, o un emprendimiento brasilero pudiese ser elegible, por decirlo así, para estos instrumentos tendría que constituirse en Chile, ¿ya? Pero insisto que no hay requisitos en términos de ventas ni nivel de antigüedad, ¿ya? Por lo tanto, lo que se evalúa principalmente es
obviamente el proyecto, que sea consistente con los instrumentos al cual está postulando, y la capacidad de la empresa en términos también de disponer de los aportes que tiene que realizar para poder cofinanciar el desarrollo del proyecto. ¿Ya? Perfecto. Y respecto, Patricio, a la otra consulta de iniciativas en el fondo, proyectos que tengan algún impacto ambiental o en términos más sociales, o sea, efectivamente aquí cualquier proyecto, independientemente el sector o el ámbito que tenga, siempre y cuando cumpla con los requisitos y sea un proyecto de innovación tecnológica, conforme, digamos, cada una de las bases lo establece, aplica. No hay un foco particular en estas convocatorias respecto de que tengan, digamos, algún impacto ambiental o social, pero por supuesto que si lo tienen, suma y es un elemento que se considera, digamos, muy a favor. En general, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que la mayoría de las iniciativas que financiamos tienen externalidades en ese contexto y las empresas así lo plantean. Respecto del Consolida y Expande, que viene ahora, tiene un foco en sostenibilidad, digamos, específico, y ahí los proyectos van a tener que cumplir con ciertos requisitos justamente en esa medida. Pero es importante tener claro que lo que financiamos y lo que apoyamos desde Innova son innovaciones de carácter tecnológico que tengan impacto en la empresa. Lo que nos interesa acá es mejorar la productividad y competitividad de las empresas. Perfecto, muchas gracias, María Isabel. Y aprovecho de informarle a todos los participantes que vamos a publicar las presentaciones con los detalles en el LinkedIn de Mignovex, si es que quieren contactar directamente a María Isabel, a Maya o Josefina. Y una última pregunta, María Isabel, es relativa a los fondos públicos para el próximo año en materia de innovación. ¿Qué le podrías decir a las participantes hoy día? ¿Cómo viene el presupuesto en materia de innovación? Mira, nosotros todavía no tenemos, digamos, el presupuesto final, ¿no es cierto?, aprobado para el próximo año. Lo que estimamos que va a ser un presupuesto de continuidad respecto de, digamos, los recursos que están hoy día disponibles para poder financiar iniciativas. Y obviamente que hay un espacio importante para crecer en todo lo que es la ley de I+D, porque ahí evidentemente no hay aportes, digamos, desde lo público, entonces también queremos potenciar mucho eso. Pero en principio sería un presupuesto de continuidad, estamos hablando del orden de los 30.000 millones de pesos. Muchas gracias, María Isabel. Y Amaya, conectando con la respuesta que dio recién María Isabel, ¿cuál sería a tu juicio los temas que hay que mejorar en la ley de I+D para que sea más utilizada? Uy, muy buena pregunta. Sí, mira, realmente, ¿por qué no se utiliza tanto la ley? Cuando había una pregunta de por qué, si es tan buena, ¿por qué no se utiliza tanto? Mira, yo creo que hay diversos factores que pueden afectar. El primero de ellos es el desconocimiento. Como decía antes, hay muchas empresas que desconocen que existe este instrumento, entonces hay que hacer todavía un trabajo de dinamización y de publicitar. Después tenemos otro factor que es el tema de que no se hacen tantos diagnósticos o hay también desconocimiento de que la empresa no sabe si su proyecto califica o no califica. Entonces también ahí hay un acompañamiento por parte de FIGroup, también lo está haciendo Corfo, de poder ayudar a las empresas a revisar sus iniciativas y ver si realmente calificarían o no calificarían. Y yo creo que principalmente son esos dos factores, el desconocimiento de la propia ley y que luego hay empresas que piensan que hacen cosas rutinarias, dicen, no, mi proyecto es de innovación, pero no es de I+D. Entonces también es como ese desconocimiento de qué es I+D y qué no es, qué podría entrar al proyecto. Muchas gracias, Maya. De nada. Y Josefina, aquí hay un par de preguntas que me gustaría hacerte. Sí. Cuando estaba hablando de mutuo convertible, la pregunta que surgió es, ¿esta valorización máxima se valora en el momento en que se aporta el dinero o se calcula después que toma cierto valor cada acción? Es la primera pregunta que te hacen. No, la valorización máxima se pacta, claro, se acuerda al momento de suscribir el mutuo. Y en el fondo, como explicaba, esta protección que recibe el inversionista de decir, ok, independientemente de cómo le vaya el emprendimiento en etapas posteriores, la valorización máxima a la cual yo voy a capitalizar y sobre la cual se va a calcular el porcentaje que en definitiva se va a hacer el inversionista, va a ser esa, independientemente de cuánto se valorice después. Bien, muchas gracias, Josefina. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con los créditos si el emprendimiento fracasa? ¿Cómo asume el riesgo el
el inversionista? Bueno, si fracasa, en caso si se hubiera estructurado la inversión como mutuo convertible, bueno, como todo mutuo, el inversionista tiene derecho a cobrar de vuelta ese crédito, pero generalmente en la industria el negocio no es ese. Y si fracasa tampoco va a tener mucho de dónde cobrar, o sea, va a ser básicamente un saludo a la bandera. Nada, es parte del costo hundido del inversionista de que sabe que está en una industria riesgosa. Cada fondo tiene su política de inversión y diversificará su cartera de acuerdo a eso, pero en el fondo no, si fracasa es parte del negocio. Muchas gracias, Josefina. Y una última pregunta también para Josefina. ¿Hay algún área de negocio que deba tener el proceso de levantamiento de fondos distintos? Por ejemplo, si un grupo trabaja en el área de salud, ¿tiene que tener algún tipo de proceso de levantamiento de fondos distintos o puede llegar directamente? No, puede llegar directamente. O sea, bueno, acá como estamos hablando del mundo privado, cada fondo de inversión es un mundo en sí mismo. Cada fondo tiene su política de inversión y cada fondo tiene su proceso su comité de inversiones y su proceso como de scouting y de reclutamiento y de detectar inversiones y de formalización de inversiones. Pero hay fondos que invierten hoy día, yo creo que en todas las industrias. Lo importante es que sean proyectos que es de lo que estamos hablando, en el fondo relacionados con innovación, con tecnología, que son efectivamente los que el día de mañana van a poder escalar y van a darle al fondo el retorno, ese 10 por, 20 por, tan esperado por todos los fondos. Muchas gracias, Josefina. María Luisa, te Me devuelve la palabra. Te devuelvo la palabra. Patricia. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Solo me queda agradecer a las invitadas, a María Isabel, a Maya, a Josefina, por todo lo que nos contaron. Hoy seguramente les van a empezar a llegar muchos correos de gente que tiene más dudas. Quiero agradecer también al Centro Nacional de Pilotaje, que nos provee de la plataforma y nos ayuda en toda la gestión para poder hacer este tipo de webinar. Y agradecer, por supuesto, la participación de todos los que estuvieron hoy día presentes en este evento y decirles que recuerden estar atentos a las redes sociales tanto de Minnovex como del Centro de Pilotaje para enterarse de las próximas actividades que vamos a tener. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Gracias, María Luisa.